Buenas noches, estimadas estudiantes. Estoy un poquito afónica, me van a disculpar. Buenas noches, señorita Viviana. Vamos a dar inicio. Buenas noches, Miss. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien. Voy a dar inicio. Un poquito, mi internet está un poco pésimo, ¿eh? Si es que me bota el internet, voy a regresar otra vez, ¿eh? Bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante, también que tiene que ver con el juego y la neurociencia en tiempos actuales, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos a continuar. A ver. Sí, vamos a hacer un pequeño juego con el Menti, que es neurociencia, ¿ya? Les voy a compartir por el chat el enlace. Entonces, ingresan, por favor. Pueden ir votando. Muy bien, a ver. ¿Qué es neurociencia? Van dos personas. Miss, buenas tardes. Disculpe, he abierto el link que ha mandado y sale que es la estimulación temprana de frente. La siguiente no sale otra. Hay otro slide ahí. Me sale de frente que es estimulación temprana. Sí. A ver, vamos a volver a enviar. Pero ya están votando, veo que están votando. Miss, que vuelva, que salga y vuelva a entrar, ahí ya sale de nuevo. Ahí sale. A mí me salía igual. A mí me salió la primera. Gracias. A ver, en la opción que han escrito solamente sale, claro, sale la barra, pero no me sale qué están escribiendo, ¿no? 6 personas. Creo que... Miss, buenas noches. Una consulta. ¿Hay que marcar cualquiera de las opciones? escribir, no es marcar, es marcar. ¿Ustedes están marcando nada más? Miss, Sale lo que opción 1, pasa, opción 2, opción 3. ¿No sale para Miss, escribir? No, lo Miss, que sale pasa para es que marcar. no sale Miss para escribir, solo hay opción 1, 2 y 3. Pero en la Y opción mandas 1 ¿qué el dice? No resultado. dice más Pero que primero, opción. Miss, a primero mí sale se que marca, es Miss, la solo se estimulación temprana. Ya, un ratito, a ver, Y sale vamos a... para escribir y después sale que es la neurociencia. Miss, a mí primero me salió que es la neurociencia, envié mi respuesta y después salió las 3 opciones. Ah, No ok, sé si la vamos a ver. respuesta se fue.
ratito. Me sale opciones. No Miss, puedo poner solamente una pone respuesta. opciones. No Ya, se un puede ratito. poner respuestas. Ya, a ver, ahí tienen el enlace, ¿sí? Sale igual, Igual mis sale, opciones. Misita, solo para marcar. Opciones, Miss, sale Miss. Miss, sí, revisa lo que sale que es la estimulación temprana. Ahí están las respuestas que hemos publicado. A ver, Miss, sale lo Porque, mismo. porque en la opción de que es la Sale estimulación, marcar opciones igual, Miss. Miss, sale lo mismo. bueno, algo que ustedes están comentando es sobre el sistema nervioso. Pero no, hay otro slider ahí, yo les he mandado otro. Está dentro de ese trabajo, pero... A ver, un ratito. Nos sale opción 1, opción 2, opción 3, nada más. Miss. A mí sí me salió la primera, enviar la respuesta, y después al enviar me salió las opciones. no, sale al inicio que es la estimulación temprana. Claro, pero... A ver. Y después Es salen que hay las... tres diapositivas, ahí hay tres, ¿ya? Son 3 diapositivas que tiene ese trabajo. Entonces, a ver, un ratito. Misita, sale para, digamos, apretando la opción Submit ahí y sale para escribir las respuestas de estimulación temprana. A ver, denle a clic, por favor, en el que les acabo de enviar. Ya sale, Miss. Ya. ¿Qué es neurociencia? Misita, ahora sale lo que es la estimulación. ¿Eso desarrollamos? No, no, no. Ahí sale. Pueden copiar también el código 330897, buscando en el Menti, y ahí va a salirles la diapositiva. A ver, ¿qué es la neurociencia? Ya la tienen ahí. Es el estudio, dice, del sistema nervioso central que abarca... Ahora nuestro sí sale cerebro. Miss para escribir. Ya, a ver, escríbanlo, por favor. Ahora sí, Misita, salió. Lo voy a desarrollar. La neurociencia me dicen que estudia el sistema nervioso, son conexiones del cerebro. Muy bien. Tiene que ver con las conexiones, tiene que ver con el sistema nervioso. Es el comportamiento, dicen, del hombre enfoca.
tiene que ver con el lenguaje, me dicen, muy bien. Miss, Ya. disculpe, ¿cómo sé que ya se envió? Ya están saliendo las palabras neurolingüística, tiene que ver con el sistema nervioso. Bien, entonces, para continuar, vamos a continuar. Como ustedes me dicen que es neurociencia, neurociencia me dicen que es esa relación del sistema nervioso que tiene la persona, que tiene que ver con la neurolingüística, que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Vamos a ver, entonces, revisando un concepto de neurociencias, es el conjunto de disciplinas científicas, ¿no? Que van a estudiar, como ustedes muy bien lo han mencionado, el sistema nervioso, con el fin de acercarse pues a la comprensión que tiene la regulación de todas estas reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro, ¿no? Entonces es una disciplina neuroanatómica, ¿no? Neurofisiológica, neurofarmacológica, neuroquímica también. Es porque la neurociencia debe ser estudiada, dice, de manera integrada, ¿no? Es una complementariedad con el comprender toda esa complejidad del cerebro. Entonces el cerebro, la neurociencia tiene que ver pues con la constitución del cerebro. También nos dicen que la neurociencia, por ejemplo, nos dice expertos del futuro TREM del Fórum de Madrid, nos dicen que es ciencia que se ocupa del sistema nervioso y de cada uno de los diversos aspectos y funciones especializadas. Entonces, una vez más, confirmamos que la neurociencia tiene que ver con el sistema nervioso de la persona, ¿no? Con esas conexiones. Y las neurociencias está relacionado mucho con el aprendizaje, porque a través de ella es la esencia donde se es capaz de sobrevivir, donde el hombre aprendió cómo hacer fuego, ¿no? Cómo en los primeros años o etapas de la vida del hombre, cómo el hombre se defiende del entorno para sobrevivir, por ejemplo, empieza y genera el fuego para poder cocinar, para poder cubrirse, para poder calentarse, y de esa manera pues enfermar menos, ¿no? También el hombre aprendió a cultivar la tierra para asegurar su alimento, independientemente de la suerte que tenían, ¿no? Porque en ese entonces los hombres se dedicaban, por ejemplo, en los tiempos, ¿no? De la aparición del hombre, se dedicaban a la caza. Ellos construían sus viviendas a partir, pues, de las cuevas, ¿no? Porque tenían que protegerse del ambiente, del frío, de la lluvia. Entonces el hombre aprendió y fue forjando el futuro, ¿no? Y así de esa manera, pues, se conservó la especie de la humanidad. Entonces, y todo tenía que ver con ese pensamiento, con esa conexión que tenían antes los hombres, ¿no? Entonces, la neurociencia fue avanzando, ¿no? Y en la educación, por ejemplo, hay diversas pruebas de cómo un ambiente de aprendizaje equilibrado y motivador requiere que los niños y las niñas para un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces es por ello que los niños hoy en día aprenden de manera social, ¿no? Es importante pues que los niños vayan haciendo ciertas comprensiones y significados a través de la interacción que se da con las personas, ¿no? Entonces es importante la dinámica con el entorno físico, el entorno social, el entorno emocional, con los cuales entra pues en contacto esta disciplina que tiene que ver con la neurociencia. Entonces la neurociencia, hoy en día también conocida como neuroeducación, permite encontrar la forma más adecuada para personalizar el proceso de aprendizaje, ¿no? Sacar al máximo de lo que se puede aprender cada persona. Y como ustedes muy bien lo han mencionado, pues tiene que ver mucho con esas conexiones neuronales, con ese, digamos, con esa habilidad que tiene este sistema nervioso, ¿no? Entonces,
vamos a ver que los niños y las niñas es una forma placentera que ellos van a necesitar para poder comprender y desarrollar esta digamos, toda la parte neuronal. Y es por ello que es importante el juego, ¿no? Porque les va a ayudar a desarrollar ciertas capacidades para que ellos tengan mejores interacciones de calidad, para que ellos mismos también puedan coordinar ciertos movimientos, descubrir el espacio que les rodea, ¿no? Favorecer ese desarrollo psíquico de cada niño y de cada niña, porque siempre en esa relación con sus pares, en esa sociabilidad, ellos van a ir comprendiendo y aprendiendo mejor de su entorno, ¿no? Y aquí las neurociencias también tienen que ver con esos valores, ¿no? Con esas normas que los niños tienen que ir regulándose y se tienen que ir cumpliendo en el entorno. Y por supuesto, con esas interacciones que los niños van a realizar, van a desarrollar la creatividad. Entonces las interacciones que hacen los niños siempre es de manera lúdica, ¿no? Habíamos dicho que el juego para ellos es muy importante. Entonces hay una mejor conexión cerebral. Y aquí vemos cómo es el cerebro, ¿no? En la parte frontal, por ejemplo, del cerebro. No se ve, Miss. ¿No se ve? Está, ¿qué es la neurociencia del Mentimeter hace rato? Uy, uy, uy. Ya. A ver, vamos a volver a verla. ¿Qué está pasando con las diapositivas? Ahí. Ahora sí, Miss, se ve el cerebro. Ya. Entonces, es el problema de Internet. Esto es lo que siempre vamos a pasar con esta tecnología, ¿no? A veces la banda ancha pues no llega a todos los lugares igual, y cuando no hay una buena conectividad sucede, ¿no? Y tal vez por la zona donde yo estoy pues no está bien. Entonces, creo que me estaba avisando por el chat. Bueno, me dicen también que la neurociencia aplicada a la educación supone un cambio en la forma de enseñar con el objetivo de modificar las clases más tradicionales por medios que requieren, dice, la participación del alumno, visuales, videos, gráficos e interacciones. Muy bien, sí, es cierto. Entonces veíamos que el cerebro de la persona, en la parte frontal vemos el área del habla, ¿no? También entre los hemisferios en la parte central, porque sabemos que tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, vamos a ver la corteza motora, ¿no? La corteza motora también se da en el cerebro, en la corteza sensitiva, ¿no? De los sentimientos, de las emociones. Ay, es por eso cuando ustedes se enamoren, si es que alguien les dice, te amo con el corazón, no le crean. Cuando le dicen, te amo con el cerebro, ahí recién. ¿No? A nosotros nos han engañado, pues. Nos dicen que el cerebro, el corazón es lo máximo, y cuando nos dicen, te amo con el corazón, es mentiras. ¿Ya? Entonces ustedes están viendo que en la corteza cerebral hay una parte sensitiva donde ve todas estas emociones que tiene la persona. Y vemos también dentro, en el cerebro se da esta área auditiva, ¿no? Y el área de la visión en la parte occipital del cerebro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué importante hoy en día es trabajar entonces la neurociencia, conociendo un poco cómo es la corteza cerebral, cómo es el sistema nervioso, vamos a comprender entonces a los niños y a las niñas, ayudándolos pues a apoderarse, digamos así, del mundo, del entorno, con esa sabiduría, ¿no? Permitiendo a los niños que tengan esas oportunidades de calidad, interactuando con sus pares, pero para eso como docentes, ¿no? Ayudarles a desarrollar estas áreas que les va a permitir el desarrollo del lenguaje, ¿no? El desarrollo de esa motricidad gruesa y fina, el desarrollo de esa inteligencia emocional que tenemos las personas, y la área auditiva y de la visión, ¿sí? Entonces, más allá del cerebro, nos dice también Antonio Damasio,
que la neurociencia ha puesto pues al cerebro en el centro de su atención, porque él considera que se ha tenido éxito con esta aproximación de la neurociencia, ¿no? Porque hay que prestar mucha atención, y ya que esto empezando hace diversas funciones, ¿no? El sistema nervioso hace diversas funciones, no solo desde el cerebro, sino como la percepción, ¿no? Los niños tienen por eso que desarrollar esa atención, la concentración, la memoria, el movimiento o el lenguaje. Entonces, este autor, Antonio Damasio, defiende que el cerebro debe ser estudiado, dice, desde el contexto de la biología general, ¿no? Por lo tanto, como docentes, tenemos que conocer un poco qué es lo que ocurre a nivel cerebral con los niños, ¿no? Ayudarlos a que ellos se desarrollen esta atención, desarrollen esta memoria a través de esas interacciones de calidad que les vamos a brindar en el aula, ¿no? Entonces, también este autor dice que está convencido de que el mayor conocimiento del cerebro y de todo el sistema nervioso va a permitir, dice, una salud óptima y por lo tanto una vida mejor. ¿Qué quiere decir? Que como maestras y como maestros tenemos que partir de ello, ¿no? Conocer que los aprendizajes se dan desde el cerebro, ¿ya? Es por eso que hay que tener mucho cuidado con los niños, en su alimentación, en esas actividades lúdicas que podemos permitirles para que ellos se desarrollen, sabiendo que el cerebro del niño está en constante evolución, ¿no? Sabemos que hasta los 5 años hay un 80% del cerebro, digamos, ya formado. Entonces, es impresionante, ¿no? Porque vemos que los niños van desarrollando velozmente. Entonces hay que tener ese cuidado o darle esas oportunidades a los niños y a las niñas a que puedan aprovechar lo máximo, ya que ese cerebro está, como se dice, totalmente abierto a nuevos aprendizajes, ¿no? A nuevos cambios, a nuevas modificaciones, a nuevas cambios de conductas, ¿no? Entonces, por supuesto que las neurociencias, como me está mencionando Yanina, es una disciplina, dice también científica, y que tiene que ver con todo el sistema nervioso, ¿no? El ser humano, pues nosotros desde todo el cerebro hasta la altura de la cintura, más o menos, termina en una cola, ¿no? El sistema nervioso, por lo tanto, rige todo nuestro cuerpo. Entonces hay partes del cerebro en las cuales se van a dar ciertas, va a desarrollar ciertas habilidades como el lenguaje, como las coordinaciones, los movimientos, la audición, la visión, ¿no? La creatividad. Entonces, muy importante tener en cuenta ello. Y no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ya que el día de hoy tenemos una actividad también que cumplir, que tiene que ver con una rúbrica. Y como para no dejar el tema, había propuesto las neurociencias en educación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver, Adela. Usted dice que el cerebro de los niños se desarrolla y rige todo nuestro cuerpo, ¿no? El lenguaje, la coordinación, la creatividad. ¿Qué pasa con los niños de repente que no son bien alimentados? Se supone, ellos a veces son bajos su rendimiento escolar. Se ve mucho que el 80% de los niños que no son bien alimentados, en este caso porque todo rige dentro del cerebro, también parte tanto de lo que del niño que ha nacido de repente con bajo peso, de repente la madre que nació desde un inicio, parte ahí, Miss, porque los niños hoy en día se ve la calidad de dos diferentes modelos de niños, ¿no? Uno que son bien nutridos y otros que no
tienen una calidad de nutrición en este caso. Por ahí puede ser que parte la inteligencia de los niños. Claro, Adela, ¿no? Es importante la nutrición, ¿no? De hecho, un niño que no ha sido nutrido adecuadamente desde su concepción, porque en el vientre también el niño va desarrollándose de acuerdo a lo que la mamá, cómo se va nutriendo, y cuando nace, el primer alimento importante para ellos es la leche materna, ¿no? Sabemos que la leche materna tiene nutrientes especiales que son para el ser humano. Muchos a veces cuando los niños nacen, y bueno, por X situaciones las madres no pueden amamantar a los niños, a veces le dan leches artificiales o en algunos casos de algunas regiones ya le empiezan a dar, por ejemplo, leche de la vaca, ¿no? Pero a veces la vaca tiene una proteína tan grande que no es tan totalmente absorbida por el ser humano y en muchos casos hasta no les hace bien, pues simplemente es un alimento, pero no sabemos si lo está nutriendo o no. Pero ya se han demostrado estudios que aquel niño que tiene una buena alimentación, con buenos nutrientes, ¿no? Una buena combinación de estos alimentos que sean carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, su cerebro va a estar pues con todas las condiciones para poder aprender mejor, para poder adaptarse al mundo, para poder comprender, para poder desarrollar la memoria. Pero aquellos niños que han tenido pues digamos, no han sido bien nutridos, ¿no? Entonces hay una desventaja, van a tener siempre ciertos problemas de aprendizaje, inclusive en su propio desarrollo, ¿no? Tal vez vayan a tener problemas de comprensión, problemas de lenguaje, problemas de audición, ¿no? Porque sabemos que el cerebro es el que rige todo el cuerpo humano, ¿no? Como lo que se les acabo de decir sobre quién manda al corazón es el cerebro, no el corazón que va a mandar al cerebro, ¿no? Entonces, de hecho, tienes razón, Adela, la nutrición es importante. Entonces, niños que no están bien nutridos van a estar en desventaja con aquellos niños que sí han sido bien nutridos, ¿no? Entonces, es por ello ustedes como maestras, como maestros, siempre vamos a estar promoviendo en la escuela, en la comunidad, la importancia de la alimentación en los niños en estos 5 primeros años de vida, porque después de los 5 años de vida es importante seguirse nutriendo, pero es básico en esta etapa porque el cerebro está en una formación constante, ¿no? Es un 80% de formación del cerebro y es por ello que es importante la proteína para el niño, ¿no? La leche materna para los niños, alta calidad en proteínas, por ejemplo, en huevos, carnes, ¿no? Tipo como el pescado, podría ser. Y también para los niños pequeños es buena, dice, pues hay estudios donde hablan que es importante la carne de res, porque para ellos que están en desarrollo, sí, ¿no? A nosotros ya a veces los adultos no nos hace bien la carne de res, porque ya no la podemos digerir muy bien, pero en el caso de ellos sí, porque como ellos están desarrollándose, digamos, velozmente, están creciendo, entonces necesitan cantidad de proteína, ¿no? Entonces, de hecho, Adela, es importante la nutrición. Niño que no está bien nutrido va a estar en desventaja con aquel niño que sí está nutrido. Niño bien nutrido va a poder aprender, va a poder rendir mejor, digamos, académicamente, ¿no? Va a tener más entusiasmo, va a tener mayor atención, ¿no? Va a estar apto para poder recibir cualquier aprendizaje. Pero aquel niño que no tiene una nutrición adecuada va a estar cansado, empiezan en ciclos de, digamos, diarreas los niños malnutridos, empiezan a presentar ciertos, digamos, desnutrición, ¿no? Porque en los niños se presenta la desnutrición muy fácilmente y entonces el niño pierde esos potenciales, ¿no? Y a un niño que no tiene esa calidad, pues, de nutrientes,
no tiene capacidad para poder escuchar bien, tener atención breves, por cortos tiempos en el aula, Se duermen y otras. por lo tanto, pues, se pierde potencial, ¿no? Tienen mucho sueño, ¿no? Muy bien, como dice Pamela, los niños que no se nutren bien y cuando van al aula están así como cansados, se duermen, porque les falta algún nutriente, pues, ¿no? Entonces, de hecho, la alimentación es importantísimo en la infancia. Es uno de los ejes para poder ayudar a los niños en otros aspectos, ¿no? Entonces, uno de los ejes es la nutrición, el otro eje es la salud, ¿no? El niño tiene que estar en constantes chequeos, cumplir sus vacunas, ¿no? Y el otro eje tiene que ver con la educación, ¿no? Cómo a los niños estimulamos o cómo a los niños, el niño tiene que ir a una institución donde le ayuden a desarrollar ciertas habilidades para poder comprender, ¿no? Y adaptarse al mundo. A ver, Marianela. Marianela levantó la mano. Baje la manito si no, ¿eh? Nayeli. Miss, buenas noches. Hola, Marianela, Nayeli. disculpe. Miss, es que el internet estaba que fallaba. Ya. Disculpe, Miss, quería hacer una pregunta. Cuando el niño no tiene motricidad, es decir, que le está fallando su corteza motora, en ese niño, allí necesita terapias, ¿no? Pero en cuanto a su corteza motora, es Claro, ¿no? debido Niño a que que a un golpe, ¿no? Algún golpe. podría ser. Por eso que, bueno, ahí nosotros tenemos que trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Para nosotros, lo que nosotros observamos es el aprendizaje. Cuando nosotros observamos que un niño no aprende, no tiene atención, entonces nosotros los referimos a los psicólogos para que le hagan un test, porque el niño no presta atención. Y tal vez el psicólogo dice, no, el niño necesita que lo vea un neuropediatra. Y el neuropediatra podría decir, ah, no, este niño se tuvo muchos golpes, se cayó y se golpeó esa parte que tú estás diciendo, la parte motora que está ubicada en la parte parietal del cerebro, entonces puede ser que se haya golpeado, ¿no? Y por ello que tal vez no tenga ese desarrollo motor como los otros niños. Lo tiene, pero es más lento y tiene tal vez que hacer una especie de estimulación o terapia como estás mencionándolo, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener cuidado con los niños en su desarrollo, ¿no? Tener en cuenta que no tengan digamos, estos descuidos, ¿no? De que se haya golpeado, ¿no? A ver, Nayeli. Miss, muy buenas noches. Miss, mire, la verdad es que yo tengo mi cuñado, de lo cual mi cuñado no asistió al jardín, por temas de que era muy apegado a su mamá y yo vi un claro ejemplo, ¿no? Cuando él, Miss, ha tenido la oportunidad de caerse, no tiene reacciones, no sabe, o sea, en sí no, como usted dice, no, eso implica mucho, ¿no? De la psicomotricidad, eso porque no puede tener, o sea, no se puede desenvolver bien, Miss, hasta ahora, ¿no? Que tiene su edad, ya que tiene 30, y él lo nota. Él lo nota porque él no fue al jardín, no asistió ni un año al jardín. De frente entró a primero de primaria, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Me dice, yo no asistí, y o sea, y Miss, cuando usted lo ve, o cómo él se desenvuelve, él no puede hacerte una línea. Sí, como mi hijita tiene 4 años, tiene libritos de trazos, o sea, Miss, o sea, cuando yo veo, me causa risa, pero también veo un claro ejemplo, ¿no? Del hecho de no haber asistido al jardín, no tiene mis reacciones o no tiene
como cuando a un niño no le hacen gatear, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué a un niño lo hacen gatear? Porque para que cuando él se caiga o algo, ponga sus manitos, ¿no? Pero él no, igual cuando se desenvuelve para cosas de hacer el bolillado, los trazos. Es algo que me di cuenta. Y otro tema, Miss, que depende también, ¿no? Es de la anemia. He visto que hay mucho problema de la hemoglobina, de la anemia, ¿no? En los niños y que no se pueden desarrollar y afecta mucho al sistema, al cerebro. Así es. Gracias. Gracias más bien por tus aportes. Claro, a un niño cuando sabemos, bueno, en la antigüedad pues no había educación inicial, ¿no? Hace, no sé, hace 50, 60, 70 años atrás, pero hoy en día la educación inicial es justamente un primer nivel de la educación de nuestro país para brindarle a los niños y a las niñas oportunidades de aprendizajes, ¿no? De conocer el entorno, de desarrollar esas habilidades, de ver esta parte del desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Sabemos que ahí está todo el área motora, el área auditiva, el área del habla. Entonces, los niños cuando, bueno, los puede tener la mamá muy bien, los pueden atender, pero hoy en día ya pues sabemos que en las instituciones educativas hay especialistas, ¿no? Que son las maestras y que ayudan a través de actividades, ellos generan espacios de aprendizaje para que los niños desarrollen ese potencial. En ese caso, tal vez tu cuñado no tuvo la oportunidad y miren cómo ya el adulto se da cuenta que no puede hacer ciertos movimientos o tiene ciertas torpezas motoras, ¿no? ¿Es por qué? Porque no se ha explotado, no se ha trabajado, ¿no? Se ha quedado ahí como dormido. Entonces vean qué importante hoy en día es estimular a los niños, ¿no? Es estimular a los niños. Y, y bueno, sí, pero sí se puede, si él tiene voluntad, él puede recuperar nuevamente haciendo esas actividades de movimientos, de juegos grafomotores, en primer lugar con todo su cuerpo, ¿no? De desplazamientos, de movimientos, luego de tanto gruesos como movimientos finos. Si esa persona nota que tiene esa dificultad, pero si él decide, él lo puede hacer, porque sabemos que las personas somos bastante resilientes y podemos, como se puede decir, todo lo adverso lo podemos mejorar, ¿no? Si desea. Pero hoy en día, por eso que es tan importante que las maestras tengan en cuenta este sistema nervioso de los niños, ¿no? No permitir pues que pasen, digamos, muchos periodos de golpearse tal vez, ¿no? Porque hay que cuidar al cerebro. Otro que es la alimentación, otro que hay que hacer ejercicios. Es por ello que se les lleva a los niños a un centro de educación inicial o a un programa no escolarizado, para que el niño tenga la oportunidad de juego y de manera lúdica pueda desarrollar ese lenguaje, pueda desarrollar la parte motora, pueda desarrollar la parte de tener mejor, digamos, habilidad visomotora, o sea, ojos-mano, también desarrollar, por ejemplo, toda la parte sensitiva, ¿no? Entonces se va a apropiar mejor del mundo, va a poder comprender las cosas, va a poder resolver mejor los problemas, porque ha tenido, digamos, un aprestamiento, ¿no? Una preparación, y también ahí la educación inicial es preventiva. Habíamos hablado que la educación inicial, la maestra tiene que estar atenta a todos los movimientos de los niños, porque a veces estamos llamando a algún niño y el niño no responde. Entonces puede ser que ese niño tenga problemas auditivos, ¿no? No está escuchando bien. Entonces un niño que no escucha bien
tal vez mañana más tarde no va a poder hablar bien porque no escucha, pues. Entonces, las maestras tenemos que estar atentas a los movimientos de los niños, ¿no? Si están escuchando, si caminan bien, si se desplazan bien, si alternan bien los pies cuando caminan, cómo ellos segmentan las manos, los dedos, los codos, los brazos en sus movimientos cuando hacen ciertos lanzamientos con la pelota o cuando también interactúan con otros niños. No es que hagamos comparaciones, sino que vamos a observar cómo es el desarrollo, debe ser el desarrollo natural de los niños, ¿no? Entonces, el Centro de Educación Inicial es un centro que la maestra de Educación Inicial va a estar atenta a ese desarrollo y maduración del niño, para que cuando este niño ingrese al otro ciclo, que es la primaria, donde van a ver esos retos que el niño va a tener que sí o sí leer y escribir, el niño se apropie de la lectura y de la escritura de manera natural, ¿no? Porque ya en la educación inicial ha tenido toda una, digamos, una antesala en la cual se le ha permitido hacer grafías, hacer embolillados, hacer rasgados, ¿no? Hacer el puntillismo y una serie de actividades no gráficas que le ayudan al niño a entender lo que son las grafías y también con el habla entender lo que son los fonemas, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta eso. Muy bien. Rosemary, ¿quiere mencionarnos algo? Sí, mis buenas noches. Yo tengo un caso de un niñito, es de 3 años, y ese niñito, se duerme en la clase, a pesar que se le ponen, videos ¿cómo se llama?, de cuentos, y el niñito está atento un ratito, de ahí cuando acordamos el niñito está bien dormido, se duerme ¿cómo se llama? Ya la profesora le mueve las manos, ¿no? Levántate, Michael, hijito, ven, mira, observa. Ya un ratito se siente bien y de ahí cuando acordamos, vuelta, está bien dormido. Misa, ¿a qué se debe eso? ¿Qué es falta de alimento? Claro, ahí hay que ver, en primer lugar, nosotros somos, ¿cómo se dice? Educadoras, somos pedagogas, entonces no podemos dar otros diagnósticos. Si nosotros sí estamos observando que un niño o una niña se duerme, todo el tiempo está así con ese cansancio, hay que llevarlo al médico. El médico va a sacar le va a hacer un estudio, ¿no? Va a sacar análisis. Puede ser, no podemos nosotros etiquetar, pero puede ser que sea un niño que tenga una cierta anemia, ¿no? Porque los niños que tienen anemias tienen una característica, ¿no? Un cabello bastante claro. A veces las mamás dicen, ay, mi hijito es gringo, mi hijito es gringuito, esto, pero ¿de dónde gringuito si el papá y la mamá no son ni gringos? Y a veces se quedan las mamás con ello y encima son todos gorditos panzones, ¿no? ¿No? Panzoncitos. Entonces es un tipo de anemia y hay que tener en cuenta eso. Entonces una vez si observamos un niño que se está durmiendo en el aula sin necesidad, ¿por qué? Porque todavía pues los niños sí tienen lapsos de sueño por las tardes, una vez que han interactuado, han jugado bastante, en las tardes pueden dormir un poco, eso es natural, pero si un niño se está durmiendo en las mañanas seguido, entonces es un niño que estará pasando un proceso de anemia y ahí sí lo tiene que ver el médico, ¿no? Entonces, lo tienen que derivar, cuando ven estos casos, tienen que derivarlo al centro de salud, hablar con la mamá para que lo lleve al centro de salud y le haga las pruebas que va a indicar el médico, ¿no? Porque nosotras como docentes no podemos determinar eso, sí podemos, digamos, ver ciertos rasgos, ¿no? Si vemos un niño que se duerme mucho, ¿por qué se duerme? Entonces, inmediatamente, no permitir que pase esto mucho tiempo, porque los niños cuando pasan estos procesos pierden, ¿no? Pierden oportunidades de hacer esas conexiones mentales, pues, ¿por qué? Porque se están durmiendo, ¿no? Y lo que no queremos es eso, sino que el niño haga a través de esos movimientos con las manos, con su cuerpo, que esta parte del sistema
o frontal que tenemos el lenguaje esté activo. Que si vemos esta parte occipital, que es la vista, que esté activa, ¿no? Que si vemos la parte entre el hemisferio derecho e izquierdo, que es entre la corteza que tiene que ver con la parte motora, los niños estén activos, ¿no? Entonces, no podemos pues permitir que un niño por las mañanas, que ya se despertó, ya desayunó, se esté durmiendo todo el rato. A no ser de que tenga algún problema otro de salud, ¿no? Puede ser que tenga un fuerte resfriado, ¿no? El cuerpito le duele, o tal vez que esté pasando por algún proceso de alguna vacuna que le hayan puesto, puede hacer que se sienta así un poco mal, ¿no? Pero hay que descartar todas esas posibilidades, pues. Pero hay que llevarlo al médico. Cuando vemos que los niños se duermen de esa manera, como me está mencionando Rosemary, hay que descartar a ver si es que tienen anemia, pues, ¿no? A ver, Betty. Betty Sánchez, hola, ¿cómo estás? Miss, le quería preguntar algo, ¿no? ¿Qué sucede cuando en aula hay un niño, por ejemplo, autista o un niño con Down? ¿Se tendría que tener el acompañamiento de la mamá todos los días? ¿O nosotros tendríamos que capacitarnos? ¿O llevar un curso, una especialización, aparte de la carrera, ¿no? Porque son casos muy bien, gracias. diferentes a llevar a un niño que es completamente sano. Claro, tienes razón, Betty. En el caso, sabemos que hoy en día hablamos de inclusión en la educación, ¿no? No podemos excluir a los niños que tengan alguna necesidad especial. Pero en estos casos, cuando observamos niños con rasgos autistas, le tienen ustedes que solicitar a la mamá si el niño ha pasado por una evaluación psicológica. Entonces, en esa evaluación psicológica, esos especialistas van a determinar si verdaderamente el niño tiene autismo. Ahora, si el niño tiene autismo, sí se puede insertar en un aula normal, pero tiene que venir con ciertas indicaciones que te va a dar el especialista para que tú como docente puedas trabajar con el niño. De hecho, tiene que ver un auxiliar en el aula. No sé si el padre de familia no creo que pueda estar en el aula, dependiendo, pero más que nada es la auxiliar y la profesora de hecho se tiene que preparar. Todas las profesoras de hoy en día tenemos que saber un poco sobre las necesidades especiales de los niños, ¿no? Ahora, hay centros de educación especial donde están, digamos, las psicólogas, inclusive hay un programa que se llama el SANE, entonces es un sistema que tiene que ver con todos estos problemas que presentan los niños en esta etapa, ¿no? Pueden ser niños autistas, pueden ser niños fronterizos, pueden ser niños con síndrome de Down o con otros tipos de síndromes que, digamos, no les permite, digamos, hacer de los aprendizajes como los niños, digamos, entre paréntesis, normales, ¿no? Pero tampoco no podemos excluir hoy en día a los niños, sí lo podemos recibir al niño autista, pero con la condición de que ese niño tiene que pasar primero una evaluación psicológica, porque ese especialista tiene que indicar cómo deben ser los aprendizajes de ese niño. ¿Ya, Betty? ¿Cómo es qué puedes hacer en el aula con ese niño? Cómo debes de actuar cuando los niños, porque a veces hay niños autistas que se golpean, o niños autistas que hacen movimientos repetitivos, o niños autistas que gritan, ¿no? Entonces, el especialista te va a indicar cómo actuar frente a esos hechos y qué actividades deben hacer en el aula con los niños que tienen estas características, ¿no? Entonces, pero primero los niños tienen que ser evaluados por un conocedor de estas, digamos, de estas necesidades que tienen hoy en día los niños, ¿no?
¿ya? Pues nosotras tenemos que capacitarnos, Miss, de todas formas, ¿no? Una profesora de educación inicial, por ejemplo, tengo la experiencia de trabajar en otros, digamos, de formar a otros profesionales, y ellos también estudian educación inicial, pero a la vez también estudian, por ejemplo, educación especial, ¿no? La educación especial que tiene que ver con todas estas necesidades especiales que vamos a encontrar en educación inicial, vamos a encontrar. Entonces, nos preparamos para saber cómo actuar frente a este tipo de personas, que tampoco no las podemos excluir, las tenemos que Claro, tener en tienen nuestra aula, derecho. claro, porque ellos tienen derecho a estudiar, pero hay que saber cómo tratarlos, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, mucha dedicación, el trabajo permanente con el papá, con la mamá, porque la familia sí tienen que apoyar bastante, ¿no? Tener la coordinación con un equipo multidisciplinario que viene a ser el psicólogo, el médico, ¿no? Porque nosotros solamente somos pedagogas, sabemos de los aprendizajes, más no podemos ocupar, digamos, el lugar del psicólogo o el lugar del médico. Entonces, tenemos que trabajar en coordinación, tenemos que trabajar en equipo para poder mejorar los aprendizajes de esos niños, ¿no? Ya, Miss, gracias. Muy bien, Betty. Lorena. Mis buenas noches. Tengo una consulta, Miss. He visto un caso muy de cerca de una primita que es hiperactiva, la niña. Es hiperactiva y luego su hermanita, la siguiente también es autista. Ahora el problema que hay en el aula donde ellas acuden es que la docente, la profesora no les quiere aceptar porque son niñas pues que nunca están quietas, solo están caminando, haciendo desorden. Mi pregunta a mí es cómo se actuaría en caso de que, bueno, en futuros tiempos que tengamos que trabajar y nos toque también enfrentar un caso como este. Bien, simplemente qué pena, ¿no? Que una maestra de educación inicial presente, digamos, esa característica de no entender y no aceptar a los niños. Para ser educadora de educación inicial, en primer lugar, tenemos que tener mucha vocación, porque no es fácil guiar a los niños y a las niñas, no es fácil guiar a las familias, porque ese es el compromiso que tenemos nosotros con la comunidad, ¿no? Ahora, si se presentan dentro de nuestro trabajo este tipo de niños, pues tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que buscar ayuda de otros especialistas para ayudar a estos niños. No podemos negarles la oportunidad de estudiar. ¿Cómo podemos decir a las maestras, como maestras, no puedo recibir a esta niña y a este niño porque son muy inquietos, porque todo el tiempo se están moviendo, no escuchan, no obedecen? Pero hay que hacer ese trabajo. Hay que hacer ese trabajo con la familia en primer lugar, buscar ayuda de psicólogos, especialistas, porque hay niños, inclusive si tienen estas características, ya hay niños que llevan tratamientos con un médico, ¿no? Porque tienen que recibir cierta medicina para un poco calmar, digamos, ¿no? A ese sistema nervioso de este niño. Entonces, esos niños, algunos, de acuerdo al médico, después que tengan un diagnóstico, hay niños que son medicados, reciben cierta medicina, cierta dosis, y muy bien se pueden adaptar al aula, muy bien se pueden adaptar en los aprendizajes con otros niños, ¿no? Pero si nosotros como maestras decimos, no quiero recibir a ese niño o esa niña porque tiene esas características de que son súper hiperactivos, nosotros no podemos etiquetar a los niños. Y más hoy en día, en estos tiempos tan difíciles, porque todos los niños tienen el derecho, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú y de acuerdo a la Ley General de Educación, los niños y las niñas tienen derecho a estudiar, dependiendo su condición, pero para eso nosotros somos las especialistas que tenemos más conocimiento y que tenemos que educar a la familia y que tenemos que buscar otros caminos para ayudar a esos niños y que no se pierda ese potencial, ¿no?
Entonces, ser educadores es de bastante compromiso con las familias, con la comunidad. Entonces, Lorena, yo simplemente diría conversar pues con esa profesora y creo que está faltando a su compromiso de docente, ¿no? Porque esa es una realidad que la vamos a encontrar siempre, vamos a encontrar niños. No todos los niños van a ser como nosotros queremos, que sean tranquilitos, que escuchen, que obedezcan. No, no. Y más con estos 2 años de pandemia que hemos tenido, los niños han venido súper, hiper movidos, digamos así, ¿no? Que no tienen ningún nivel de atención, de comprensión, porque en esos 2 años los niños no han tenido a su maestra, pues, ¿no? Una maestra que los conduzca, que los ayude, porque los papás y las mamás son padres, pero no están preparados, no son preparados para poderlos educar de acuerdo a las áreas, de acuerdo a las actividades que las maestras han trabajado. Entonces, en la evaluación, en las estadísticas que sale, la mayoría de los niños en estos 2 años no han aprendido mucho, ¿no? No han desarrollado ciertas habilidades, ¿no? Como ciertos principios, ciertos valores, ciertas habilidades de acuerdo a las áreas curriculares de matemática, comunicación, personal social o las mismas psicomotricidad. Entonces, como maestras no podemos decir, no puedo recibir a este niño porque tiene este problema. No, más bien ustedes deben de pasar ese reto y decir, sí, bienvenido, y vamos a ayudar a ese niño, a esa niña que presente digamos, ese comportamiento y ver cómo lo podemos ayudar a que él supere, ¿no? Porque los niños son así, pues, inquietos, movidos. Hay unos que tienen mayor, digamos, son más inquietos, porque depende del temperamento de cada niño. Pero nosotras como educadoras no podemos negar la educación a los niños, no podemos cerrar las puertas de la institución educativa a los niños. Entonces sí podemos coordinar con el centro de salud más cercano, que lo vea la psicóloga, que lo vea otro especialista, pero que no lo tachen al niño, que no le pongan una etiqueta y le digan, ah, tú eres hiperactivo, no, porque los niños escuchan, los niños perciben y después se dan cuenta que eso no es bueno, y ellos mismos hacen cuestiones y dicen, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy inquieto? Ellos no entienden lo que pasa en su cerebro, pues, ¿no? Entonces ahí hay que ayudar mucho a los niños y a las niñas como educadores, como educadoras. Y ustedes que se están formando para ello, desarrollar mucha paciencia, mucha tolerancia, investigar mucho, leer bastante sobre esos casos para poder qué hacer en el aula y sobre todo coordinar con los especialistas que están cerca a ustedes. Y esos especialistas los vamos a encontrar en el centro de salud. ¿Ya? Muy bien, Lorena. A ver, Jessica. Miss, buenas noches. Miss, Hola, ¿cómo estás? bueno, en mi caso, soy auxiliar y en salón de 4 añitos. Tengo 2 casos. Bueno, justo de lo que es el alumno autista, al principio de año vino, sí trabaja o bueno, están en constante evaluación con el especialista, su mamita me comentó, pero no se adaptaba mucho al salón, por lo mismo que no se podía estar tranquilo, incluso se golpeaba, ya sea en la pared y constantemente era en la cabeza mayormente. Y bueno, y yo como lo estaba observando ahí, le intentaba cubrir para que no se pueda seguir lastimándose. Entonces, se habló con la profesora, la directora, incluso con la mamá, que siga viéndole ese especialista y a ver cuáles son los resultados al final del cuenta. Eso ya comenzó desde marzo aproximadamente hasta junio. Se quedó y bueno, porque fue a la psicóloga, fue a su especialista, incluso tomaba medicamentos y bueno, el especialista decidió que es lo mejor que se retire del colegio
por el mismo espacio y que busquen tal vez un colegio como un estimulación temprana, algo así, más amplio, para que él se pueda explorar en todas áreas y no esté en un solo sitio. Tal vez es por eso que tal vez dijo, no se acostumbra y es mejor que no esté con los demás niños, dijo. Eso fue su diagnóstico del especialista y bueno, ya se retiró el pequeño. Y aparte de ello, tengo otro caso que justo era de la alimentación del niño, que influye bastante en su rendimiento. Justo tengo una alumna de 4 añitos. Al principio de año era muy explosiva, era muy alegre, hasta que su mamá, bueno, su papá normal trabajaba, hasta que su mamá empezó a trabajar. Nosotros supimos por la mamita que se comunicó con la Miss y nos dijo que, bueno, que comenzó a trabajar y que casi los dos llegan hasta la noche, 9 de la noche, aprox. Y ya no compartía con su hija, porque la abuelita paterna vino recientemente, hace 2 semanas, y estaba preocupada. Dijo, si come la lonchera, nos preguntó, y yo como le comenté, sí, ha bajado, la he notado muy rara, ya está desde hace tiempos un poco cabizbaja, y bueno, yo pensé que la profesora le había comunicado eso a su mamá, porque yo no tengo mucho contacto con las mamitas, excepto personalmente, pero justo como la mamá trabaja, no la encontraba personalmente, y los números sí lo tiene la Miss. Entonces yo pensé que lo comunicó con la Miss con la mamita, y no era el caso. Entonces la abuelita sí estaba preocupada y le dije, sí, hace tiempo que ya no come mucho la lonchera, está cabizbaja, y al final de cuentas el otro día vino y casi se desmayó. Y le salía manchitas, le empezó a salir unos pocos manchas y ya estaba amarillenta. Y después en el salón la recibimos, le dimos alcohol, disculpe, y se le pasó. Y en hora de salida le expliqué, sí, casi se desmaya, no sé si en la casa está alimentándose bien. Me dijo, no, Miss, sus papás no le están tomando en cuenta, solamente están viendo lo que es trabajo, ya no pasan con mi nieta, bueno, y en las noches no quiere comer ni almorzar, me imagino que extraña a su mamá porque pregunta por su mamá y cuando yo le comento a las 10 de la noche, así, le comento, su mamá me dijo, ya, pues ya, si no quiere comer, déjala, que tomes un vaso de leche o algo y ya está. Entonces, y final de cuentas se fue al doctor por el mismo desmayo. A los 2 días nos comentó que estaba anémica. Estaba baja de hemoglobina y ya estaba con anemia. Entonces, en conclusión, los sentimientos, o bueno, aquí en general los padres sí influye bastante emocionalmente para los pequeños, porque tal vez los padres sin darnos cuenta o por dar lo mejor a los pequeños económicamente, descuidamos mucho a nuestros hijos, y en este caso fue a la niña, y emocionalmente y anémicamente dejó de comer por ese motivo. Gracias, Jessica, es cierto, ¿no? Con el primer niño autista, claro, si en este caso lo ha determinado el especialista que el niño necesita un espacio donde se pueda adaptar mejor, bueno, ahí la madre tiene que buscar, hay centros, hay instituciones educativas para niños especiales, ¿no? Entonces, de estimulación temprana se tiene que atender, ¿no? Porque ya lo determina en este caso el especialista, ya la pedagoga ya no puede hacer nada ahí, ¿no? Y en el otro caso, de hecho, un caso muy claro que nos está presentando Jessica, cómo la parte afectiva influye mucho en el aprendizaje y en el desarrollo de los niños. Mira cómo los padres a veces sabemos que la economía no está tan buena, no es buena en nuestro país, tienen que salir a trabajar papá y mamá, pero tampoco no pueden abandonar a los niños. Esa es una especie de abandono que están haciendo los padres, y miren, ha llegado a tal punto que la niña pues presenta la anemia. Un niño con anemia no puede aprender, no se adapta al mundo, ya le van a generar otros tipos de problemas, porque primero están iniciando con la parte emocional, ¿no?
y luego con esto de no comer, de no alimentarse, entonces hay desventajas, va a haber desventajas, ¿ya? Entonces hay una complicación general en ese caso. Entonces vean cómo es tan importante la nutrición, cómo es tan importante el aspecto emocional, y esto todo se da a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello. Bien, el día de hoy, me van a disculpar Rosemary y Aurelia, pero vamos a avanzar. Tenemos hoy día una rúbrica, entonces vamos a hacer la rúbrica, porque si no me va a ganar el tiempo, ya me queda poquito tiempo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, está Ivone Elizabeth Abramonte. Palacios, Agurto Palacios, Álvarez Condori, Marta. Presente, Miss. Marta. Sí, Miss. A ver, Marta, dime cuáles son los pilares de la educación inicial. Marta, enciende tu cámara, Marta. Ya, misita. Ya, ¿cuáles son los pilares de la educación inicial? Dime uno, Marta. Marta. Espacios seguros, Miss. Bueno, pues tiene que ver, pero a ver, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? A ver, Ames Pérez María. Álvarez Condori Silvia. Ames Pérez María. Ancajima Dioses. Ancajima. Aquí se Ticona. Tienen que hablar pronto porque si no yo paso, ¿eh? Aquí se Mamani Reinaldo. Aquí se Mamani Reinaldo. Aranda Izaguirre. Presente. ¿Aranda? Sí, Aranda. Dime los pilares de la educación inicial, por favor. Los pilares es el juego de la infancia, pilares que complementan la literatura, Ya. el arte, el juego, el placer de estar, la exploración del medio ambiente. Muy bien. Gracias. Ahí nomás. Arenas Ayachi. Arenas. Arévalo Tábara. Arimuya Canayo. Presente, Miss. Ya, a ver, dime los pilares de la educación. Miss, los pilares de la educación son 4: saber hacer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Perfecto, gracias. Aroné Nieto. Presente, Miss. A ver, dame los pilares de la educación. Los pilares, un ratito. Los pilares de la educación. Miss, ¿me escucha? Sí, sí. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
Muy bien, gracias. Asensio Susuriaga. Asensio. Ávila Pingo. Ávila Valdivieso. Aybar Yaco. Aybar Yaco. Azcarate Medina. Vaca Vaca. Bamón de Guamán. Presente, Miss. A ver, dime un pilar que complementa los pilares de la educación inicial. ¿Que complementa, dice? Sí. Dime un pilar que complementa los pilares de la educación inicial. Los pilares de educación. O sea, ¿qué pilar complementa la educación inicial? El ambiente, el juego, el lenguaje, ¿eso? A ver, ¿estás segura o no estás segura? Sí, eso. Son los ejes, ¿no? Del aprendizaje de los niños en su etapa infantil. Bien, gracias. Barbosa Díaz. Barbosa Díaz. Becerra Bardales. Becerra Mendoza. Bedón Castillo. Presente. Becerra Mendoza. Ya. Sí. A ver, Becerra Mendoza. Dime, ¿qué implica jugar para el niño o niña? ¿Qué implica jugar? Sí. ¿Qué implica jugar, Jero? ¿Qué implica jugar? Distraerse y desarrollar su psicomotricidad. Que no te sople, dile al esposo, ¿ya? Ya, a ver, vamos, Celina. Otra pregunta. Ya, sí, profesora. La psicomotricidad, desarrollar la psicomotricidad del niño. Ya, entretener su tiempo. Entretener el implica. tiempo. Claro, implica su movimiento, ¿no? Muy bien. Gracias, Celina, gracias. Bedón Castillo. Está fácil el día de hoy la Presente, rúbrica. profesora. A ver, Bedón, dime los pilares de la educación inicial. Los pilares son... El pilar principal de la educación inicial, ¿cuál es? Ya, dime uno, nada más. El pilar principal de la educación inicial, ¿cuál es? Lo estamos hablando cada nada. El pilar principal de la educación inicial, ¿cuál es? Vamos, Roseisela. ¿Nada? Yo lo puedo. Un rato, profesora, me estoy acordando ahí. Ya te estás acordando, vayan pensando. Bello Saavedra. Bello Saavedra. Bonifacio Jiménez. Bruno Zapata. Bueno Luna. Miss, buenas noches. Bueno, Luna. ¿Cuál Bueno, sería la pregunta, Miss? Dime el pilar principal de la educación inicial. ¿Aprender a conocer? El primer pilar de la educación inicial. Aprender a conocer. Gracias, yo lo puedo decir, Miss. Gracias. Ya, Miss. Cabezas Ramos. Cabezas Ramos. Cainamari Guaycama. Cainamari. Calderón Canales. Calle Vázquez. Cama Rojas.
Miss Calderón Canales. A ver, Calderón, dime el primer pilar de la educación inicial. Aprender a conocer, Miss. Bueno, pero el primer pilar, ese es de la educación. Cano Cristóbal. Cano Cristóbal. Sí, Miss, aquí. Es el juego. Dime el juego. Sí. El juego es el primer pilar de la educación inicial. No se pueden olvidar. El primer pilar de la educación inicial es el juego. Gracias, Jessica. Carrascal Trigueros. Carrascal. Presente. Ya, a ver, dígame los pilares de la educación. La literatura, el arte, la exploración del medio ambiente. ¿Estás segura? A ver. Carrillo Taco. Carrillo Taco. Carrillo Taco. Casana Rivas. Presente. Casana. Sí, Casana Rivas. Ya. Si yo digo, manejo las teorías, si yo digo que conozco los conceptos de ciertos temas, ¿a qué pilar de la educación me estoy refiriendo? Los conceptos de ciertos temas. Claro. El pilar de saber, del conocimiento. Del conocimiento, el saber ser, ¿no? El saber cono. Cono. Ya, muy bien, gracias. Gracias. Cacique del Águila. Cacique del Águila. Casqui. Espinosa. Casternoque. Castillo Castro. Castillo Castro Magali. Castillo Castro Marianela. Presente, Miss. Buenas noches. Hola, dime cuáles son los pilares que complementan a la educación inicial. Bueno, como he escuchado, los 4 pilares con... No, los que complementan a la educación inicial. Miss, presente, ¿me estaba llamando? Disculpe. Castillo Castro Marianela Magali. está hablando, ¿no? Marianela. Sí. Magali. Marianela. Ya, ¿Me a ver, estaba llamando Castillo Castro Magali? te llamé, pero ya pasé, estoy en Marianela. A ver, háblame, ya. Marianela. Ya. Miss, podría ser que los que complementan vienen a ser el pilar de los valores. Ya, muy bien. Vamos a ver. Castillo, a ver, Magali. Magali, Castillo, Castro, Magali. Castillo, Castro, Magali. Se fue Magali. Se le fue la señal. Oh. Castillo, Ubillus, Aló, Micaela. estoy presente, Miss. ¿Me estaba Ya, llamando? Magali, sí te estoy llamando. Sí. Estás en clase, todos están en clase. Sí, Entonces, no es... Castillo Ya. Castro Magali. Dime un pilar que complementa la educación inicial. Los pilares que complementan Un el pilar, saber. uno, no, ese es de la educación. Estoy hablando de educación inicial. Un pilar que complementa la educación inicial. El juego. Ya, algo que complementa el juego. A ver. Castillo Ubillus, Castillo Ubillus. Castro Lachi. Cayetano Cóndor. Miss, buenas noches, presente. ¿Tu nombre? Cayetano Cóndor. Ya, dime un pilar que complemente el pilar de la educación inicial.
La literatura, Miss. Muy bien, gracias, ahí nomás. Cayo Zambrano. Cayo Zambrano. Chávez Paredes. Chiara Gutiérrez. Chara Gutiérrez Edith. Chara Gutiérrez María Elena. María Malena. Chichipe Rodríguez. Choque Idme. Choquehuanca, Choquenaira. Chuquillanqui, Almonacid. Chuquillanqui, Medrano. Presente, Miss. ¿Medrano? Sí, Medrano, Yulisa. Ya, dime otro pilar que complemente los pilares de la educación inicial. El arte, Miss. Muy bien, gracias. Chuquisuta López, Jocelyn. Chuquisuta López. Chuquisuta López Rosita. Jocelyn. Cisneros Reyes. Clemente Bonifacio. Cochachi Quispe. Clemente. Ya. Sí. A ver, si yo, por ejemplo, en un ambiente, ¿no? En el aula, los niños están trabajando de manera armónica, los niños están cumpliendo con ciertas normas en el aula, responden a los aprendizajes de la Miss, ¿a qué pilar nos estamos refiriendo? Al pilar de saber convivir. Perfecto, gracias. Cochachi Quispe. Cochachi Quispe. Collantes Díaz. Presente, Miss Collantes. A ver, Collantes Díaz. Si, por ejemplo, la Miss en el aula desarrolla talleres para la creatividad, ¿no? A través del arte, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A los pilares de la educación inicial o a los pilares de la educación? A los pilares de la educación inicial. Muy bien, gracias. Condeña Yamoca. Sí, profesora, buenas noches. Condeña Hola, Yamoca. ¿cómo está? A ver, dime los pilares de la educación. Bueno, es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. El otro es aprender a ser, otro es ser. Muy bien, gracias. Condori Oxa. Córdoba Caro. Córdoba Peña. Córdoba Pintado. Córdoba Suárez. Cruz Guamaní. Cruz Panca. Cruz Quispe. Presente, maestra Cruz Quispe. Cruz Quispe. Ya, mencióname facilito los pilares de la educación inicial. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender De a... la educación inicial. Juego, literatura, arte. Muy bien, gracias. Cubas Medina. Cubas Medina. Cueca Guzmán. Creo que ahí lo dejamos. Curo. La próxima semana continuamos y vemos. Si encuentran ustedes en la plataforma en la rúbrica, la pueden responder, ¿ya? Yo ya lo veo, las respuestas. Nos ha ganado la noche, la hora. Les agradezco a cada uno de ustedes su participación, estar atentos, no olvidarse que los pilares de la educación inicial tienen que ver con el juego. Es el pilar principal para el niño para que pueda aprender. ¿Qué pilares lo complementan? Es la literatura, el lenguaje, el arte, ¿no? Porque a través del arte el niño puede expresar esas emociones, esos sentimientos que le van a ayudar a comprender el mundo, ¿no es cierto? Y los pilares de la educación inicial, ¿quién los dijo? A ver,
¿Quién mencionó en el año 1900, ya desde el año 1994, estos pilares? Yo, Miss. A ver, dime. Es Jack Taylor. Los Jack 4 pilares de la Taylor, educación. eso, Jack Taylor. Nunca se van a olvidar de él, ¿no? Él propuso el saber conocer. Ustedes se cogen la cabecita de saber conocer. Saber ser, se agarran el corazón. Saber ser. Saber hacer, mueven las manos. Y saber convivir, mueven todos sus bracitos así. ¿Ya? Entonces se van a acordar siempre. ¿Qué es esto? Saber conocer. Conocer. Me agarro el corazón. Saber Saber ser. Saber ser. Muevo las manos. Hacer. Y abrir los brazos. Saber convivir. Muy bien. Muy buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, señorita. Miss, el de la plataforma todos lo vamos a resolver, disculpe. Sí, la sí, rúbrica. sí, lo resuelven, por favor. Igual. Miss, disculpe, Buenas pero lo noches, van a Miss. subir hoy día porque no suben todavía ya. ningún trabajo a la plataforma. Ya, la señorita, ahí tienen que hablar con la señorita Viviana, ¿sí? Ok. Ya, Le envié gracias. el material. Miss, y los que faltamos hoy día la rúbrica. Sí, lo envían escrito, por favor, ahí está. ¿Ya? Ya, Miss. Gracias. Muy Ya, buenas Miss, noches. gracias. Nos vemos, Miss. Hasta luego.